buenas tardes y bienvenidos a todos una vez más al programa de debates del Club de la Libertad. Hoy nos encontramos reunidos para debatir respecto al conservadurismo y al liberalismo, temática que por mucho tiempo nos ha tenido debatiendo a nosotros y a muchas otras personas también externas al movimiento constantemente, y que decidimos, muy importante, traerlo para debatir hoy y para escuchar también sus opiniones. Así que siendo las 19:04, vamos a arrancar. Para aquellos que asisten por primera vez, les comento cómo es la modalidad que trabajamos. Ustedes me van a indicar que desean la palabra, bien levantando la mano como tiene la herramienta Zoom, o pidiendo la palabra en el chat, y vamos a tratar de respetar el orden. Cada uno tendrá el tiempo que desee para poder decir su opinión, y también podrán responderse o preguntarse entre ustedes, pero siempre acorde al tema que estamos debatiendo y a la pregunta que se les hace. Así que vamos a arrancar por la primera pregunta, que dice: ¿cómo podríamos definir tanto al conservadurismo como al liberalismo desde un aspecto filosófico o ideológico? Aquel que desea hablar debe levantar la mano y se le dará la palabra. Muy bien, Andrés tiene la palabra primero. Bueno, gracias por la palabra. Yo creo que tanto el liberalismo como el conservadurismo, a nociones generales, después de lo que pueda pensar cada uno, lo que se pueda escarbar más, podríamos decir los tres ideales típicos del liberalismo, que son vida, libertad y propiedad privada, que son súper amplios, y la ideología lo que trata es de generar que estos tres pilares se cumplan lo más posible. Crea el modelo que crea, aquel que crea en un estado anarquista, en la anarquía, aquel que crea que un estado mínimo, etc, etc. Lo que buscan siempre es que permanezcan estas tres como virtudes principales. Y el conservadurismo es, si se quiere, la cuestión moderada de ser el reaccionario, por así decirlo. O sea, es aquel que no le va a imponer una actitud conservadora o no quiere volver hacia atrás, pero tampoco es muy amigo de los cambios radicales, así como el progresista o el progre es aquel que piensa que todo cambio es bueno. El conservador es aquel que es reacio al cambio. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Si otro desea dar su palabra, su opinión, debe levantar la mano. Muy bien, Ramiro tiene la palabra. Muchas gracias. Mira, mi opinión es que el liberalismo contempla el respeto a la decisión del individuo y pone al individuo por sobre cualquier tipo de colectivo. En cambio, el conservadurismo contempla ciertos valores que considera que son los correctos y que todos los tenemos que seguir, y por ende no duda en atacar al individuo para que siga esos valores que ellos, sean quienes sean, y por el motivo que sean, deciden que son los correctos, que todos tenemos que estar de acuerdo. Yo creo que esa es la diferencia fundamental entre ambas perspectivas, ya sea que el liberal puede estar de acuerdo o no con la decisión de un individuo, pone al individuo por encima de lo que él o ellos consideran correcto. Creo que ahí radica la diferencia principal, porque yo puedo estar en contra del aborto o no, pero jamás te voy a imponer mi opinión a vos como individuo. Yo creo que ahí está la diferencia más importante. Nada más. Bien, muchísimas gracias. Si otra persona desea responder a esta misma primera pregunta, debe levantar la mano. Por el contrario, pasaremos a la siguiente. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta, que las definimos. Ahora tratemos respecto a la relación que pueden haber entre estas. Entonces, ¿qué relación o puntos en común guardan y cuáles son los puntos que tienen diferencia? El parecido calculo que va por el lado de que sí, a priori se defiende la vida, la libertad y la propiedad. La diferencia radica en lo que te decía antes.
poner al individuo por encima o por debajo de algún colectivo. Calculo que va por ahí. Muy bien, gracias. Andrés, ¿tiene la palabra? Yo creo que estas relaciones o cuestiones en común vienen a que el conservadurismo ya había asimilado ciertas cuestiones con el liberalismo, ciertas ideas de los liberales, ya que, como había dicho antes yo, el conservador es aquel reacio al cambio. Entonces, se solía relacionar a los conservadores con los liberales más que nada con el surgimiento de la Unión Soviética, el comunismo, etc. Esto es como una cuestión ideológica en común, esto del mercado, del respeto a la propiedad. Sin embargo, tiene ciertas diferencias, como ya bien había dicho Ramiro, que es la imposición de una idea, la imposición de un dogma, que en muchos casos es básicamente, es casi todo lo que representa el conservador de lo que cree que es correcto. Entonces, la diferencia está en que el liberal simplemente busca que al individuo se le deje ser. Sin embargo, el conservador busca que el individuo sea funcional a una sociedad ordenada en base a esos valores que considera apropiados a la sociedad. Bien, muchas gracias. Bien, Alberto tiene la palabra. Yo obviamente soy liberal, me defino como liberal, pero la pregunta sería si nos estamos mezclando la visión de un conservador con la actitud de un conservador. Es decir, puede ser que un conservador crea en la conservación de los valores y no tenga interés en imponer esa grilla de valores al resto. Es decir, una persona que es conservadora puede pensar que ciertos valores tradicionales o ciertas tradiciones deben ser respetadas, lo cual no necesariamente significa que quiere imponérselas al resto. Y entonces la pregunta es si nos estamos mezclando o nos somos sesgados a la hora de analizar liberalismo y conservadurismo, ya no por sus valores, sino por su actitud frente a esos valores, que es un tema, a mi juicio, diferente. Insisto, lo digo de una posición liberal, porque conozco gente que se define como conservadora y no tiene interés en imponerle a otro esa regla de juego. Bien, muchas gracias, Alberto. Bien, Ramiro tiene la palabra. Sí, calculo que Alberto está en lo correcto, pero creo que sería otra pregunta. Ahí estaríamos hablando más bien de liberales versus colectivistas, sea cual sea el tipo de colectivismo que esté defendiendo la otra persona. ¿Puede haber un liberalismo conservador? Por supuesto que sí. Miguel Ángel Bastos suele hablar del tema, suele decir, yo no creo que está bien drogarse, no te lo voy a impedir. Está bien. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Como liberales versus colectivistas o como una cuestión filosófica, que es decir, yo pienso algo, no te lo impongo o te lo impongo, y ahí hacemos otro tipo de categorización? Creo que yo le respondo a Alberto que, bueno, veamos cómo encaramos el debate en ese tema. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Si alguien desea responder a la pregunta o responderle a Ramiro, recuerden, deben levantar la mano y se les dará la palabra. La idea de que estemos todos presentes aquí es que se arme justamente un debate. Bien, Andrés tiene la palabra. Siguiendo con lo que decía Alberto, en tal caso yo considero que deberíamos separar los espectros que son las cuestiones más ideológicas, más, si se quiere, valores, lógicas, de lo que son las cuestiones prácticas y las cuestiones de cada individuo. Porque así como había dicho Ramiro, creo, puede haber un conservador liberal como un conservador que quiere imponer sus ideas. Esto, si bien en teoría no tendría por qué tener conflictos, si llevamos a la práctica, hay muchos casos en los que estas ideas chocan. Por ejemplo, en la cuestión del cigarrillo o cualquier droga. Un liberal diría, sí, vos tenés el derecho a hacer lo que vos quieras. Ahora, alguien capaz con cuestiones más conservadoras te diría, no, porque por desgracia por gracia o por desgracia, en este país, la salud la pagamos todos, y yo no quiero pagarte tu tratamiento. Entonces, lo que vemos es que cada persona, no por cuestiones ideológicas, tiende a tirar hacia uno de estos dos lados.
No, por eso yo creo que no es una cuestión tanto filosófica o tanto ética, sino más una cuestión de la actitud personal que tenga el individuo que la tome. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Si alguien más desea responder, muy bien. Marcos tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Yo, siguiendo con lo que estaba diciendo, no me acuerdo el nombre, él hace un ratito decía que no era una cuestión filosófica. Yo creo que sí son cuestiones filosóficas, yo creo que pasa por cuestiones morales y por cuestiones éticas. Eh, Históricamente, liberales y conservadores Sí. no eran aliados, digamos, nunca lo fueron. De hecho, eso se ve muy bien en la etapa previa a la Revolución Francesa. Actualmente, yo creo que el conservadurismo tiene cosas muy rescatables, pero, y me remito a lo que dijo Alberto, no necesariamente es algo malo, porque a ver, hay conservadores que respetan la familia, respetan los valores que están por ahí insertos en la Biblia, hay valores de la Biblia que yo también rescato como liberal, por ejemplo, somos todos iguales ante los ojos de Dios, está hablando desde un punto de vista moral, es decir, eso tiene mucho que ver con lo que dice el liberalismo, somos todos iguales ante la ley. Entonces yo creo que en ese sentido es una cuestión filosófica, es una cuestión ética y moral. Ahora, cuando se lleva esto a la práctica, también hay un problema, quizá, por ejemplo, la ley seca que se le impuso, que se puso en práctica en Estados Unidos en la década del 20. La ley seca era una medida totalmente conservadora que no permitía a la sociedad tomar alcohol, y esto venía del ascetismo de los valores, por ejemplo, también que se repite en los cantones suizos, que es tipo trabajar, trabajar, y un ascetismo muy, muy exacerbado. Y esto tuvo una repercusión en la sociedad, porque la sociedad sí quería tomar alcohol y se formó todo un contrabando, y esto se vio claramente cuando se estudia economía, pero digo, para mí la diferencia radica en esto, en valores, que tiene que ver con la ética y con la moral, y se puede rescatar de ambas partes. El problema quizás se ve en la práctica a veces. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Bien, Víctor tiene la palabra. Chicos, yo creo que entre el liberalismo y el conservadurismo se van cruzando las líneas, pero coincido con uno de los chicos que dijo que es una cuestión de doctrina, cuestión moral, un conjunto de pensamientos. ¿Por qué? El conservadurismo no es igual que liberal. Yo también soy libertario. A las pruebas me remito al ejemplo que dio de la ley seca y también la época que no querían acá en Argentina que haya voto libre, que tuvieron que, cuánto tiempo se tuvo que esperar para poder tener la posibilidad de tener el voto. Yo digo que el conservadurismo está regido por costumbres ideológicas, podríamos decir, que fueron flexionándose a través del tiempo debido a la evolución de pensamiento que ha tenido el mundo. Ha ocurrido acá en Argentina que hoy el conservadurismo casi ya no existe y solamente está existiendo el libertario con sus matices. Querer discutir y buscar diferencias sustanciales entre el conservadurismo y el liberalismo es muy complicado porque se cruzan muchas las líneas. Lo que sí yo creo que tenemos que definir, que el libertario, tenemos el concepto de que mientras no perjudiquemos al otro, ni ellos nos perjudican a nosotros, podemos tener aceptación de convivencia en todos los aspectos. En cambio, el conservadurismo tiene otro matiz. Cuando tocan intereses de costumbres o de ideologías o de cosas respecto a su pensamiento, ya no es tan fácil la convivencia. Entonces, es lo que yo opino a través, ya tengo mi año, hoy ya creo que está en vigencia el movimiento libertario
contra, lógicamente, los progres, que se dicen progres, que para mí no lo son, pero ya son las dos corrientes más fundamentales que en este momento están en vigencia. Gracias, Cecilia. Muy bien, muchas gracias. Bien, Ramiro tiene la palabra. Una cosa dijo Marcos, que esto es una cuestión de moral y ética. Yo creo que tenemos que plantearlo más como decía Víctor. Primero vamos a la práctica, o sea, si no queremos imponer, ok, busquemos consenso. Aquellos que son conservadores en lo moral y ético, por un lado, está todo bien con ellos porque ellos no quieren imponer su moral y su ética a los demás. Está todo bien, no tengo ningún tipo de problema con ellos. Ahora, no podemos mezclarnos o no podemos tomar ningún tipo de consenso o acuerdo con aquellos que sí lo quieren imponer, porque ahí radica nuestra diferencia principal. Una vez tomado eso, que es una cuestión práctica, ya después las diferencias, bueno, las discutiremos adentro o diremos, ok, si me toca decidir a mí, yo decido por mí o con mi visión, o nos ponemos de acuerdo antes y si tengo que dar una opinión llegado al caso, doy la que nos pusimos de acuerdo. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Alberto tiene la palabra. Voy de nuevo con el tema, ¿no? Me parece que en la primera pregunta que hiciste, Cecilia, donde planteaste qué era liberalismo, qué era conservadurismo, creo que, y participó lamentablemente poca gente en esa parte del debate, me parece que para poder discutir sobre liberalismo y conservadurismo tenemos que discutir sobre las definiciones de ambas cosas y no sobre las actitudes de algunos que se dicen conservadores o algunos que se dicen liberales. Yo también conozco muchas personas que se definen como libertarios, pero tienen una tremenda vocación por imponer su criterio de vida al resto. Y digamos que la actitud es exactamente igual de criticable que la de aquel conservador que intenta imponer su lógica al resto de la sociedad. Entonces, creo que una cosa es discutir conceptos y otra cosa es discutir actitudes. La definición, digamos, que creo que amerita el debate, porque parece que hay bastante acuerdo respecto a qué es ser liberal, pese a que hay matices y eso también sería opinable, es respecto a los conservadores, ¿no? Entonces, si el conservadurismo está concebido como una doctrina que defiende la vigencia o el mantenimiento de ciertos valores morales o ciertas tradiciones, y que se opone a cualquier tipo de reforma radical, si esa es la definición, yo no veo incompatibilidad en algunos temas. Sí, por supuesto, veo diferencias en temas específicos, como podría ser, no sé, bueno, el tema del matrimonio igualitario, o temas vinculados a la despenalización del uso de drogas, o eventualmente a temas vinculados, por ejemplo, al aborto. En general, en temas vinculados a los derechos individuales, donde ahí sí hay una especie de tensión entre los valores tradicionales y los valores evolutivos. Pero eso no tiene que ver con la visión que se tiene del tema, sino en todo caso con la actitud colectivista de unos y otros. Insisto, conozco muchas personas que se definen como liberales y tienen una actitud, digamos, colectivista a la hora de plantear sus ideas, al punto que dicen, si esto no se hace así, vamos por la fuerza, digamos, ¿no? Entonces, ahí también digo para no comparar pera con manzana, porque si no lo que estamos haciendo es comparar los conservadores desalineados con los liberales alineados. Entonces, no estamos comparando cosas que sean compatibles. La discusión interesante para mí es comparar conservadurismo y liberalismo en términos de los que están alineados, no de los que están en los márgenes de ambas ideas. Eso quería aportar. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Ahora Paola tiene la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Siguiendo un poquitito lo que dice Alberto, ¿verdad? En cuanto a la definición en sí de lo que es la doctrina conservadora como tal, desde su nacimiento, se mantiene siempre, ideológicamente hablando, desde un conjunto de doctrinas que siempre van, digamos, en dirección de centro-derecha hacia derecha. Y están, digamos, siempre favoreciendo o poniendo como una prioridad el mantenimiento de las tradiciones dentro de una cultura, y generalmente suelen ser adversas o son muy reacios, ¿verdad?, a ciertos tipos de cambios políticos,
económicos, que ha evolucionado mucho en ese aspecto, sí ha ido mucho hacia lo que es el liberalismo, pero que se mantuvo siempre en una postura social, digamos, definida, y eso más bien tiene que ver, supongo, por el tipo de cultura en donde nosotros estamos adentrados. Y cada cultura tiene o mantiene una cierta tradición. Sin embargo, el liberalismo siempre ha recurrido a apoyar al progreso en sí. Por eso, nosotros después vamos a definir bien qué es progresismo realmente para un liberal y qué es progresismo para un conservador, y qué es progresismo, la etiqueta de progresismo colectivista que actualmente tenemos. Porque yo me considero liberal progresista, con orgullo, y mantengo, digamos, ese afán por buscar al progreso mediante el ensayo, la prueba y el error. Poder probar, digamos, interferir en ciertas tradiciones, y eso va a recaer de forma positiva para lo que es la forma individual de vida de las personas y luego para un colectivo social de forma voluntaria. Sin embargo, por estas, digamos, desigualdades que existen en opiniones actuales entre grupos conservadores y grupos liberales progresistas, existe una forma de trancar ese cambio que es siempre de vía al Estado. Es pedir al Estado cierta autonomía cuando hablamos de abortos o derechos, ya sea LGBT, etcétera, o como para trancar esas mediaciones. Entonces, ambos grupos, desde mi criterio personal, hasta el momento se equivocan en la manera de enfocar, ya sea lo que tenga que ver con una doctrina conservadora y lo que tenga que ver con una doctrina liberal, desde el momento que ponen como un árbitro o como un juez falaz a lo que es al Estado para definir imposiciones, ya sean imposiciones conservadoras como imposiciones progresistas, colectivistas ambos. Pero en cuanto a doctrina, sí están muy bien diferenciadas lo que es el liberal y lo que es el conservador desde el inicio de la historia, desde antes de que existan este tipo de etiquetas. Ahora bien, como dije, cuando metemos a un árbitro como es el Estado, perdemos totalmente la esencia de lo que es ser conservador y de lo que es ser liberal. La única postura que yo encuentro de forma más evolucionada y con mucho consenso entre conservadores y liberales es la económica, en donde ambos estamos de acuerdo en sacarle al Estado de dicho arbitraje y de dicha coacción. Pero cuando nos metemos en esa laguna que tiene que ver con lo social y de definir cuál es el mejor tipo de vida o la vida correcta para todos, siendo que todos somos diferentes, ahí es donde comenzamos involuntariamente, incluso de repente, a mezclar todo lo que tenga que ver con iglesia, con Estado, y volvemos a meter todo en la misma bolsa de gatos para que las coacciones puedan darse y de vuelta no pueda permitir un progreso en lo social o para la sociedad misma, y dejar que el ser humano, en todo caso, vea, se equivoque, analice y haga un feedback de lo que tendría que ir mediando o corrigiendo para ir evolucionando a través de la vida. Nosotros no podemos estancarnos en lo que era la época medieval, ni el Renacimiento, ni nada por el estilo. Es una cuestión de ir avanzando. Entonces, mientras el Estado se ponga a coaccionar de esa forma, lamentablemente no vamos a poder conservar las tradiciones como deberían ser conservadas realmente, y tampoco, digamos, tender hacia un progreso social definido de acuerdo a la época y a la cultura que vivimos actualmente. Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias, Paola. Ahora Andrés tiene la palabra. Siguiendo con lo que decía Paula de el juez como árbitro, yo creo que al juez como árbitro, perdón, al Estado como juez y árbitro, yo creo que la cuestión ahí sí tenemos bastantes diferencias. Por ejemplo, el conservador es más propenso a creer en la industria nacional en el sentido de
cerrarse al mundo, por ejemplo, cerrar el país al mundo. Y en lo social, claramente está esta postura, como bien dijo Paola, de el conservador quiere mantener la tradición a toda costa, y si tiene que obligar a la gente a mantener las tradiciones, lo quiere hacer, lo va a hacer, por así decirlo. Siempre algo que no tiene por qué ser bueno ni malo, y que la tradición se va a mantener siempre y cuando la gente la quiera mantener viva. ¿Se me escucha? Porque se me pegó toda la cámara. Se me pegó toda la pantalla. Se te escucha, Andrés. Bueno. Perdón, es que se me pega la pantalla y... No, y yo creo que en realidad, cuando empezamos a hablar del Estado, cuando hay un juez y un árbitro, creo que acá sí se nota más lo que hablaba Alberto, que es, en términos ideológicos, en lo que verdaderamente se refleja en qué postura toma el Estado en las diversas situaciones. Y ahí es cuando decimos, estamos de acuerdo con los conservadores o estamos en desacuerdo con los mismos. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Ramiro tiene la palabra. Bueno, sí, muchas gracias. Paola, vos dijiste algo que me parece que es un poco erróneo y es un concepto que tenemos que desterrar un poquito acá. Los conservadores no están de acuerdo con una libertad económica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sostienen que hay que mantener a la iglesia económicamente. Lo cual implica imponer impuestos para sostener económicamente la iglesia al resto de la sociedad, pese a que seas agnóstico, ateo, musulmán, la iglesia cristiana me refiero en el caso de Argentina. Después, lo dijo Andrés, y es cierto, los conservadores tienen una vena de tratar de cerrar la economía y tratar de vivir con lo nuestro y demás tipo de sustitución de importaciones. Tienden a exaltar lo que es la industria nacional, y dicen que para exaltarla tenemos que cerrarnos al comercio internacional, además de que no están de acuerdo con ciertos mercados incómodos, qué sé yo, la droga, demás. Dieron el ejemplo de la ley seca hoy, lo mismo, es una cuestión económica, ¿sí? Bueno, creo que va por ahí lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si nadie más desea seguir respondiendo a esta pregunta, me parece muy pertinente pasar a la siguiente, ya que de a poco con las opiniones y las respuestas que fueron dando a cada uno, las fueron tocando, así que ahora la pregunta es, ¿cómo se dio esta relación de liberales y conservadores a lo largo de la historia? Aquel que desee opinar puede pedir la palabra levantando la mano. Muy bien, Marcos tiene la palabra primero. Bueno, yo creo que es con la aparición del marxismo. Antes del marxismo, como dije hoy, liberales y conservadores no eran aliados, y con la aparición del marxismo, liberales y conservadores fueron corridos a una misma esquina ideológica, pero no por ser aliados, sino simplemente por oponerse al marxismo. O sea, después si alguien quiere completar más. Está, muchas gracias. Primero tiene la palabra Ramiro. Gracias, Cecilia. Sí, Marcos, un poquito, vamos un poquito más para atrás. Si querés hablar de las relaciones liberales con conservadores, podemos hablar un poquitito de la Revolución Francesa, si se quiere, que a la derecha vos tenías los que querían conservar la monarquía, a la izquierda vos tenías los que querían hacer algo sui generis, y en el centro habían quedado más o menos los liberales, o lo que podríamos decir que eran los liberales, o protoliberales, que decían, bueno, algunos aspectos de acá y algunos aspectos de acá podemos tomar. Después sí, con la venida del marxismo, nos empujan a una misma esquina ideológica, de la cual nos tenemos que empezar a diferenciar ya, porque por eso yo decía hoy más temprano que por ahí estaría bueno hablar de liberales versus colectivistas de cualquier pelaje. Eso es lo que para mí hoy debería ser la discusión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora Andrés tiene la palabra. Me parece que Andrés no puede... Andrés, ¿me escuchás? Muy bien, pasamos con Hernán. Tiene la palabra. Bien,
Yo entré un poco tarde al Zoom, pero bueno, espero no meter la pata en algunos conceptos que ya se hayan dicho. En realidad esa mezcla entre conservadores y liberales depende también de la historia de cada país. No es lo mismo ser liberal acá en la Argentina que ser liberal en Estados Unidos, o ser conservador acá y ser conservador en Estados Unidos. Tienen otro tipo de connotación. Ahora, los liberales fueron mutando de a poco, o al menos parte de ellos, en conservadores. ¿Y por qué se hicieron autollamar conservadores? ¿Por qué se intitularon de esa manera? Porque la verdad es que habían logrado un sistema bastante exitoso, ya para 1890, 1895, a pesar de la crisis del 90 y del recambio que hubo en aquel momento, donde Juárez Selman sale de la presidencia y es reemplazado por Carlos Pellegrini, Argentina había logrado uno de los PBI más altos del mundo. Y algunos de esos liberales que habíamos logrado, me sumo, porque yo me siento perteneciente a las ideas que sostuvieron e hicieron grande a la Argentina, se transformaban en conservadores como una manera de conservar ese régimen que había sido instalado a partir de la Constitución histórica de 1853. Pero lamentablemente después fue girando, y muchos de esos que de liberales pasaron a conservadores, después vieron una salida y fueron a parar hacia la derecha, y fue la derecha, en definitiva, la que nos impone un sistema que hoy todavía seguimos sufriendo. Fue la década del 30, donde muchos conservadores terminaron haciéndose fascistas. O sea, el camino fue de liberal a conservador y de conservador a fascista. Y después vino el golpe del 43 con el GO, y lo que hace es cristalizar un cambio que se fue dando desde el principio del siglo XX hasta el 43, y con la llegada de Perón en el 45 como presidente, termina de cristalizar, y ni hablar con la Constitución del 49, que prácticamente intentan cambiar, cambiaron la Constitución del 53. Ahora bien, si uno mira a quienes acompañaron al GO y quienes fueron los gobernadores y los que acompañaron a Perón en su primera presidencia, la mayoría venía del conservadurismo. De ahí venía. ¿De dónde iba a venir un coronel que había ido a la escuela de guerra o que había sido representante argentino en la Embajada de Italia, si no era de esa élite que había llevado a la Argentina, no ellos, sino sus padres, y quizás sus abuelos, que habían llevado a la Argentina hasta ese lugar? Así que hay como una especie de transformación. Entonces hay que ver aquellos que se dicen conservadores en qué punto de la historia se ubican, que un conservador puede ser un fascista en su tramo final en la Argentina, o como, hay conservadores que estuvieron dentro del movimiento peronista, y hay conservadores que mantuvieron la línea de Carlos Pellegrini y para atrás. De manera tal que el término conservador se ha desvirtuado mucho en la Argentina, por eso se retoma a la palabra original, que es el liberal, y directamente se va a las bases, y hago mención de las bases porque es uno de los libros cumbres de Juan Bautista Alberdi. Me parece que es ahí donde está. ¿Y dónde coincidimos? Bueno, las raíces de los conservadores y de los que seguimos siendo liberales en base a las bases son muy parecidas, si no son las mismas. Lo que pasa es que los conservadores, muchos de ellos, no todos, mutaron, y otros quedaron digamos, con su ADN original, como el que trato de mantener yo, que es el liberal. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Andrés, ¿puede hablar? Tiene la palabra. Sí, bueno, siguiendo un poco con lo que decía Hernán, pienso que esta relación que se da de liberal a conservador, que sí es cuando ve que un modelo tiene éxito y quiere mantenerlo, o sea, funciona, no lo quiero cambiar porque anda. Ahora, yo creo que esto también de que se hablaba del fascismo, que hablabas del fascismo y de que los conservadores se fueron con Perón, va un poco también a que el conservador busca, además, como principal medio, además de, para mantener las tradiciones, uno de los principales medios es el orden social.
Y es por eso que muchos conservadores se fueron con Perón, porque Perón, nos gusta o no, movía a la gente, y Perón era algo que mantenía relativamente estable, porque era la Argentina en esa época no era muy estable, que digamos, pero dentro de lo que cabe, mantenía a la sociedad contenida, por así decirlo, y esto es lo que atraía quizás a los conservadores hacia Perón, o a apoyar a Perón. Ahora, si vamos a modelos y a las evoluciones, siguiendo un poco con la evolución histórica también, sí es verdad que a los conservadores, después de la implantación de la Unión Soviética y demás, se ponen a los liberales y a los conservadores en una misma esquina. Así todo, esta esquina no se diferencia de afuera, sin embargo, hay que tener en cuenta las características de cada sociedad, ya que, como bien habían dicho, no es lo mismo ser conservador en Estados Unidos que ser conservador en Argentina, y quizás muchas costumbres conservadoras no atañen a la libertad dependiendo de cada país. Y acá quiero entrar porque si vos ves en los conservadores estadounidenses, hay son muy pro armas, por ejemplo. Acá, si bien son pro armas, no es tan fuerte. Acá somos mucho más pro iglesia, por ejemplo, o más al rol de la iglesia, que en Estados Unidos. En Estados Unidos incluso se buscó hasta separar la política de la iglesia. Así que, siguiendo con esta evolución histórica, yo creo que en este momento de la Argentina estarían, no sé si de la mano, pero buscando un bien común, por así decirlo, enfrentando un tercero que es claramente superior tanto al liberalismo como al conservadurismo ideológicamente, como se demostró en las urnas, digamos. Ganó con 48% el peronismo. Los liberales perdieron contra el voto en blanco y los conservadores no llegaron a los 2 dígitos. Entonces, con esta realidad, podríamos decir que en la actualidad colaboran porque se ven forzados a colaborar. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Ahora Paola tiene la palabra. Sí, Cecilia. Específicamente sobre tu pregunta, ¿en dónde comienza esta división histórica? Va mucho más allá del marxismo. Ya cuando a finales del siglo XVIII un grupo de personas, ¿verdad?, se autollamaban conservadores. ¿Por qué? Porque comenzaban a oponerse a las nuevas ideas que traía la Ilustración en ese momento. Incluso uno de los primeros en escribir sobre el conservadurismo liberal, o también conocido como el conservadurismo moderado, fue Edmund Burke, justamente con este tratado que se llamaba Reflection of the Revolution on France. Entonces, a partir de ahí, mucho antes del Capital, del Manifiesto Comunista y todas las ideas que se hicieron después a la revolución, la última, a la rusa, etc., ya cuando en Francia comenzaba esa época de la Ilustración y mucha gente que estaba dormida comienza a despertar y comienza a ver a las ciencias, a las artes como un todo, ¿verdad? Y al humanismo también en sí. Ahí es que comienza otro grupo a manifestar una cierta oposición, que eso fue trasladado incluso a la política, justamente a través de Edmund Burke, ¿verdad? Y con respecto a lo que dijo Ramiro hace rato, yo creo que no es un error, digamos, ver o afirmar, porque es lo que yo veo todos los días, que sí existen conservadores, incluso en partidos políticos, que sí están a favor del libre mercado, o llamarle un poco minarquismo, ¿verdad? El ir tratando de achicar un poco lo que es el Estado en sí. Existen conservadores que sí son muy proteccionistas, yo los llamo nacionalistas, yo los llamo nacionalistas.
se les puede llamar fascista, nacionalista, como ustedes quieran, yo los llamo nacionalistas, pero sí existen ciertos conservadores o grupos políticos mismos conservadores que están a favor de lo que es el achicamiento estatal y el libre mercado para dinamizar la economía. Y es ahí donde nosotros los liberales compartimos muchas ideas. En lo que tenemos actualmente problemas en la discusión es siempre en el estrato social, en el estrato doctrinario, religioso, cultural, pero actualmente sí muchos conservadores se han abierto a la posibilidad de entender cómo funciona el libre mercado y cuáles son sus ventajas. Gracias. Bien, muchas gracias. Les recuerdo que nos quedan muy pocos minutos para cerrar el debate, por cuestiones de que, como saben, el Club de la Libertad constantemente está realizando otros eventos. Por ende, voy a dar la palabra a las últimas dos personas que me lo han pedido, que son primero Hernán y luego Ramiro, y debemos dar el cierre. Así que Hernán tiene la palabra. No, una simple aclaración a lo que comentó Andrés, que los liberales del siglo XIX en nuestro país realmente hicieron una separación del Estado de la Iglesia. Fíjate vos, por ejemplo, que Sarmiento empujaba por la educación laica, el Estado laico, y de hecho sacó de todas las escuelas los crucifijos, cuestión que trajo mucho problema con la Iglesia, y el propio presidente Julio Argentino Roca cortó relaciones diplomáticas con el Vaticano por el tema de los registros civiles, porque el Vaticano y la Iglesia quería seguir manteniendo que la registración de los casamientos y de los nacimientos fuera por parte de la Iglesia y no por parte del Estado. De hecho, los padrones, que siempre se hablaba del fraude patriótico, pero la verdad es que hacer fraude donde no hay padrones era extremadamente difícil, porque ¿cómo se elegía? Bueno, nada que ver con lo que tenemos hoy, pero la verdad es que la organización del Estado, como hoy lo entendemos en el mejor de los sentidos, con los padrones, con la gente anotada, que podamos votar, es una organización que inició Julio Argentino Roca. Pero esto le costó tener que cortar relaciones. Tuvimos 22 años sin relaciones con el Vaticano. Esos son mojones que vos fíjate que después el peronismo vuelve a una doctrina fundamentalmente de la Iglesia. Y es por ello que la Iglesia siempre ha tenido un rol protagónico dentro del peronismo, sea a través de Montoneros, ERP o de la AAA del otro lado, pero siempre ha tenido protagonismo, ni hablar del Papa actual. Esa simple aclaración quería hacerle a Andrés en base a lo que había comentado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Ahora Ramiro tiene la palabra. Cecilia, tres cositas. Andrés dijo que el peronismo tendía a ser una suerte de control social. Sí, ¿a qué costo? Sí, imagínate, racias de homosexuales, quema de libros, un montón de kilómetros. O sea, puede que haya habido cierto control social, casi orwelliano, lo cual me parece que tendría que espantar a cualquiera más que llevarlo a herir, por un lado. Paola decía que los conservadores no son nacionalistas. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero una gran rama del conservadurismo, por lo menos lo que yo veo acá en la Argentina, tiende a eso, ¿sí? Tiende de manera discursiva a hablar de libre mercado, pero en la práctica tiende a un nacionalismo económico. Por eso quería decir a Paola. Y Hernán hablaba de que los liberales de finales del siglo XIX hicieron una separación de Estado e Iglesia. Sí, hasta ahí es cierto, todo lo que vos dijiste, Hernán, es totalmente verdad, pero en la misma Constitución de 1853 se decía que la única iglesia, la única religión del Estado argentino era la católica. Digamos, era una separación administrativa, sí, fue una separación administrativa, pero se seguía sosteniendo y se sigue sosteniendo hasta el día de hoy económicamente a la Iglesia Católica, y inclusive en la Constitución está, y en nuestra cultura argentina está, y está muy arraigada, lo cual no está mal, per se, pero sí que está, y hay mucha influencia, como vos mismo decías, Hernán, hoy con el Papa Francisco es un desastre. Eso nomás quería decir, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Así que siendo las 19:51, damos por cerrado
el debate de hoy. Quiero agradecer a cada uno que ha asistido, que ha aportado, y también a aquellos que se quedaron a escuchar. Y ya les recuerdo, para que vayan agendando, el próximo debate será el martes 8 de septiembre, también a las 19 horas. Y debido a que con unas pocas preguntas ya, la verdad que el debate se ha vuelto bastante fructífero, y creo personalmente que ha tenido muy buena ida y vuelta, seguiré las acertadas palabras de Alberto y haremos una segunda parte de este debate, porque creo que nos han quedado varias cuestiones que debemos seguir debatiendo. Así que los esperamos y muchas gracias nuevamente por participar. Que tengan una muy buena tarde.